Bienvenidos al primer capítulo de Dentro del Agua. Este va a ser Dentro del Agua, mi camino a Tokio. Cómo hago para llegar a los juegos. Y hoy les voy a mostrar cómo me quedo después de entrenar para seguir mejorando esos pequeños detalles que hacen una diferencia. Hola a todos, hoy tuvimos Towers. Towers son unas cosas gigantes que tienen un balde que los llenamos con... Se pueden llenar con agua o con pesos y podés ir hasta 25 metros. Entonces con las torres hicimos una serie de 3 de 25. La primera serie fue subacuática, la segunda 3 de 25, 15 metros subacuático, el resto nadar, y la última era básicamente lo mismo y terminaba cada serie con un 50 a tope. No me sentí muy bien con los subacuáticos, así que apenas terminé me fui a buscar las medias. Las medias, acá les voy a mostrar qué son las medias. Las medias son estas cosas que uno se lo pone en la pierna, entonces perdés lo que vendría a ser la sensibilidad del pie y pareciera que estás nadando con un escarbadiente básicamente. Y después cuando te lo sacás sentís un montón el agua. Hice subacuáticos en la superficie presionando con el pecho. Mi problema más grande es que no presiono mucho con el pecho. La cadera se mueve, pero mi pecho, el movimiento de la patada subacuática tiene que empezar desde el pecho. Entonces estoy entrenando eso. Ahora cuando todos ya se fueron, no queda nadie en la pileta, es cuando hay que quedarse entrenando. Subacuáticos, elongar, lo que vos necesites. Y ahora voy a elongar un poco, voy a hacer unos ejercicios para abrir la espalda, para flexibilizar un poco más lo que viene a ser esas posiciones de streamline. Tiene que empezar el movimiento por acá, así que voy a aflojar un poco la espalda, los hombros, para que me ayude en el subacuático. Quiero en esta sección del canal compartir con ustedes todas las cosas que he aprendido a lo largo de estos 18 años de natación. En algún lado quizás mostrarle cómo es un día de un nadador, cómo es venir a entrenar a la universidad, pero lo más lindo para mí de esta sección va a ser compartir con ustedes cosas que les ayuden a mejorar en el agua. Yo siempre pensé que para nadar más rápido hay que patear más rápido, hay que levantar más peso, hay que mover las manos más rápido. Sí y no. Nadar más rápido no viene solamente por el deseo, viene de los detalles. Entonces en esta sección quiero hacer hincapié en los detalles, en mostrarles a ustedes cosas que quizás antes nunca hayan visto. ¿Ves cómo hacer un subacuático?
cómo nadar mariposa, cómo nadar crawl. Hasta ahí me quedo. También me gustaría hablar, por ejemplo, de cómo encarar una carrera, de cómo encarar mentalmente una carrera, cómo manejar los nervios, cómo manejar las ansias, qué come un deportista. Todo lo que tiene que ver con la vida de un nadador y las cosas que a ustedes les pueda llegar a servir, quiero compartirlo por esta sección del agua. Qué mejor manera de arrancar con esta sección que mostrándoles lo que hago para mejorar mis subacuáticos. Me comprometí a trabajar mis subacuáticos de acá a los juegos. Quedarme haciendo mi parte de subacuático que me va a ayudar, yo sé, cuando compitan los juegos. Así que no me quiero arrepentir una vez que terminen los juegos, sea el resultado que sea, de que pudiera haber sido mejor si hubiese trabajado mis subacuáticos. Así que cuando todos ya se fueron de la pileta, yo me quedo acá entrenando, mejorando mis subacuáticos, porque son los detalles que hacen la diferencia. Así que bienvenidos a Dentro del Agua, espero que disfruten este primer capítulo y díganme abajo qué les gustaría ver en esta nueva sección. Chau.